Ante la responsabilidad de traspasar la vida a nuestros hijos, mantente en guardia contra todo aquello que amenaza la forma en cómo ellos piensan y cómo ven al Señor. De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te mandamos un gran saludo, un fuerte abrazo desde el reto de hoy de este día. Día martes. Tenemos una vez más a Miguel con nosotros, Miguel Cepeda. Y qué bueno tenerte acá y tenerte en el extremo de la mesa. Miguel, con Miguel hemos compartido muchas veces esta mesa, ¿verdad? Regularmente él es el entrevistador, está sentado en el centro. Y nosotros somos los entrevistados, estamos sentados a la orilla, pero esta semana hicimos cambio de rol. Sí, muy bueno. Sentado muy bueno. ahí en el banquillo de los acusados. No, de los acusados no, pero qué bueno tenerte. ¿Cómo estás? Miguel. No, muchas gracias. Bien, contento. Bien. Ahí aprovecho para saludar a mi esposa, quien sé que estuvo pendiente del episodio de ayer y que está pendiente del episodio de hoy también. Puso a la niña ahí. Sí, la puso, no la mandó al kinder con tal de que me escuchara. Ajá. Qué bueno. ¿Qué hacemos con nuestros niños? Así se llama la serie que estamos desarrollando esta semana y el día de ayer aprendimos o recordamos, creo que, no sé si aprendimos o recordamos, creo que en algunos casos recordamos, pero en muchos casos aprendimos que la responsabilidad principal de la vida espiritual de los hijos es de los padres. Y ojalá que hayamos asumido la responsabilidad. ¿Verdad? De eso se trataba. Ahí. Justamente esa era la palabra clave, ser responsables por el desarrollo espiritual de nuestros hijos o de los niños que tenemos en casa, porque de nuevo mencionamos cómo ahora las familias tienen diferentes composiciones, pero eso no nos hace estar ajenos a la responsabilidad. Y justo quería compartir con ustedes un par de estadísticas. Okay. Hay un estudio publicado por Barna. Ustedes saben que Barna es una casa de estudios muy reconocida en el ámbito cristiano. Este estudio fue publicado hacia finales del año 2023. Fue publicado en un documento que traducido al español sería cómo criar campeones espirituales. Y este estudio se centró en familias y en niños, así como también maestros de escuela dominical para niños de entre 8 y 12 años. Y lo que estaba buscando era el nivel de salud espiritual, si lo queremos decir así, de los niños, pero también de estos actores que son parte del desarrollo espiritual de los niños. O sea, papás, correcto, maestros de escuela dominical, pastores. Exactamente, porque de nuevo hay varios actores en este proceso. Ahora, uno de los datos interesantes encontrados en este estudio es que el 90% de los padres de familia no tienen un plan para el desarrollo espiritual de sus hijos. Es simplemente algo que les pasa por encima de la cabeza porque nuevamente se asume que el asistir a la iglesia, el poner algunas canciones cristianas, etcétera, es suficiente, pero no hay en realidad un plan de discipulado para los niños en el hogar. Es más, este mismo estudio nos dice que el 42% de los padres de familia no creen que el desarrollo espiritual de sus hijos sea su responsabilidad. O sea, lo que vimos ayer. Exactamente. 4 de cada 10. Exactamente. Entonces, la responsabilidad es vista por estos padres cristianos como de la iglesia y no del contexto familiar. Entonces, nuevamente, el llamado a la responsabilidad, eso le corresponde. O sea, el concepto es así como yo no le enseño a mi hijo matemáticas, sino que lo envío a la escuela para que ahí el maestro le enseñe matemáticas. Me placería. Porque yo no le enseño a mi hijo de 8º grado factoreo porque no me acuerdo cómo se hace. Entonces tampoco le enseño la Biblia ni cómo tener una relación con Dios. También. Bueno, en algunos casos, pero es interesante porque muy probablemente lo que está pasando es que se ve el proceso formativo como lo ocurre en la escuela, cuando en realidad el proceso de desarrollo espiritual es por la vida del discipulado, el modelaje, lo que el niño ve en el hogar. Entonces es ahí donde pasa por alto a muchas familias de que eso ocurre en Mira, hace años estando encargado yo de un grupo de jovencitos aquí en la iglesia, llegó una mamá y me dijo, mire, aquí le tengo una queja. Le puse una queja ella lo que pretendía era realmente poner al muchacho en evidencia enfrente mío. Claro. Y yo dije, mire, pero la queja es mía. Yo tengo 2 horas a la semana, usted tiene 160 y correcto.
Y ese es fundamental. Entonces creo que eso ha quedado establecido. Me gustó mucho la palabra que dijimos ayer, cosmovisión. ¿Tienen los niños una cosmovisión? Por supuesto. ¿Qué es esto? Esta palabra que... Por supuesto. Quizá una forma práctica de definirlo, cosmovisión, es los lentes a través de lo que interpretamos la realidad. Sí. O quizá otra analogía sería, es el sombrero de pensar que tenemos, ¿verdad? Sí. Todos tenemos una forma de ver la vida, de filtrar la vida y por ende de tomar decisiones a través de estos anteojos. Sí. Los niños tienen una cosmovisión en proceso de consolidarse. De hecho, existe este término, la ventana 4-14, Sí, muy interesante. que hace referencia a que entre los 4 y los 14 años, las personas desarrollamos el grueso de la manera en la que vamos a ver la vida, nuestra cosmovisión. Es decir, que lo que viene posteriormente a esa edad nada más nutre las bases que ya fueron establecidas. Por ende, lo que los niños aprendieron en esa ventana es sumamente importante para cómo van a interpretar su realidad. Por eso tan difícil, por eso tan difícil a veces hacer que un adulto cambie su forma de ver las cosas. Sí, Claro, correcto. porque ya tiene formado su Y pensamiento. los pastores de adultos, ahora voy a decir así, hablando como un pastor de niños, los pastores de adultos la pasamos tan mal. Y aquí quizá me permito dar una parte un poco testimonial. Yo no tuve el privilegio de crecer en una iglesia, en una escuela dominical. Yo llegué al Señor a mis 20 años y ya tenía una forma de pensar bastante consolidada. Y fue un proceso en el que el Señor me fue orientando para derribar algunas de las convicciones equivocadas que tenía. Otra forma de pensar sobre la cosmovisión es todo este cuerpo de convicciones que una persona sostiene y que dirigen la forma en la que actúa y en la que decide, ¿verdad? Mira, cuando hace años, este dato quizás de hace unos 10 años, pero no creo que haya variado tanto, leí que los papás se preocupan por la vida espiritual de sus hijos como de grandes, de 14 a los 16 años. Sí, y dice que el joven promedio, ya el jovencito promedio, a los 14 años ha cerrado lo que cree de Dios y lo que va a definir el resto de la vida. Y yo puedo recordar mis 12, 13, 14 años, y eso es cierto, uno ya a esa edad, creo en Dios, no creo en Dios, ¿será que lo que hacen mis papás? Dios es lejano o cercano. Lo que hacen mis papás es realidad. Ustedes saben que además son los años que se hacen los hijos bien críticos. Espérate. No, yo sé, voy empezando. Y los hijos en ese momento no se tocan nada para pensar. Es un hipócrita, ¿verdad? Es una hipócrita, ¿verdad? Quizás no lo dicen, aunque ahora lo dicen, ¿verdad? Pero es esta lucha, ahora voy a decir, esta lucha por desvirtuar lo que se dice, pero no se vive. Sí, he ahí cuando una forma de describirlo es, nosotros los padres de familia muy frecuentemente jugamos un juego muy táctico, muy del momento, de resolver la semana, si no es que de resolver el día. Pero tenemos un enemigo que está jugando un juego muy estratégico. Los padres de familia a veces vienen a preocuparse por sus hijos a tal edad, después de los 14 años, porque el comportamiento ya dista mucho de lo deseado. Entonces hay mucha evidencia de que hay algo que no está bien, pero todo lo que se está exhibiendo en ese momento es producto de la cosmovisión que se formó en los años previos. Y hay muchas fuerzas que están incidiendo para afectar la mente de los niños, desde los programas televisivos, la música, la enseñanza formal que reciben también en los diferentes en los centros de estudio, modelos de pensamiento. Ahora pienso también en convicciones que son muy populares. Pienso, por ejemplo, en que el propósito de la vida es la felicidad, o que algo más antibíblico, que por ejemplo que Dios no existe, o que si Dios existe no tiene una relación con nosotros, o que si existe Él no es la explicación para el origen de todo lo, de todo lo que vemos, o que el cielo no existe, o que la salvación no existe, que el pecado o la maldad es relativa, etc. Solo ponerlo en duda es suficiente. Exactamente, porque eso es lo que ocurre. Es muy raro encontrar a un niño que tenga una cosmovisión muy purista en estos términos. Es más bien una mezcolanza, ¿verdad? Y nosotros lo hemos ocurrido. Y otras ideas más raras. Yo ahora he conocido más de algún chiquito, ¿verdad? Que piensa
que entretiene conceptos como vivimos en una simulación. Sí. Todo esto no es una realidad. Y uno dice, nosotros nunca pensamos esto porque no habíamos visto Matrix. Sí, No había salido Matrix todavía. No estábamos sometidos a este tipo de, voy a decir, a este tipo de bombardeo a nuestra locuras, a nuestra cosmovisión, a nuestra forma de pensar. Y creo que ahora, tú decías programas televisivos. Yo no sé si muchos niños siguen viendo televisión, pero yo veo todo lo que pasa en YouTube, Internet, y la tendencia en redes. La tendencia en las redes, especialmente, no sé si las redes sociales en sí, porque los niños no suelen tener mucho redes sociales, pero YouTube. Menos. Los contenidos que consumen. Sí, los contenidos que consumen. Y muchos papás que han encontrado que la forma más barata de contratar a una niñera es darle el celular, ¿verdad? Entonces, para que no esté molestando. Sin darse cuenta que hay una influencia en la forma de ver el mundo y de pensar. Yo puedo pensar en la Biblia, en esta generación que entró a la tierra prometida y que de repente, al volverse laxos en su fe, al relajarse mucho, al cabo del tiempo terminan adorando a los Baales. Yo me permito leer el pasaje en Jueces 2 del 10 al 11 y toda aquella generación, haciendo referencia a la generación que conquistó la tierra prometida, ¿verdad? ¿Conquistó o la que salió de Egipto? Sí, la que conquistó la tierra prometida. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación. Estamos hablando de sus hijos, ¿verdad? De su descendencia, que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Lo que este pasaje nos muestra es un proceso degenerativo, si lo quieren ver así, a través del cual los padres no llegaron a la convicción necesaria, posiblemente, de la importancia de transferir la fe a la próxima generación, y por ende las fuerzas del territorio que conquistaron en algunas instancias, no completamente, empezaron a incidir para transformar su forma de pensar, y así es como terminaron adorando a los Baales. Tú acabas de poner un concepto que me gustaría explorar. Transferir la fe. Transferir la fe. Transferir la fe creo que es una de las cargas grandes de los papás. Si alguien se hace responsable, como dijimos ayer, quiere, entre otras cosas, que el hijo conozca a Dios. A veces ni siquiera entiende, el papá ni siquiera entiende, ¿verdad? Pero yo lo he visto muchísimas veces al presentar a un bebé, cómo los papás tienen una carga genuina porque este niño algún día llegue a conocer al Señor. No saben cómo. Especialmente cuando es el primer bebé, no saben cómo, no saben lo que les espera, no saben las luchas, todo esto que estás diciendo, no tienen ni idea que YouTube va a ser tanto una bendición como una amenaza, no saben tanto que el kindergarten que ellos escojan va a ser una bendición y va a ser una amenaza, que el colegio donde los pongan va a ser una bendición y una amenaza, que sus compañeritos pueden ser una bendición y pudieran ser una amenaza, que la iglesia que escojan puede ser una bendición y puede ser una amenaza, que a veces un tío que anda por ahí puede ser no más una amenaza que una bendición, o sea, entonces, y en medio de todo esto dicen, yo quiero traspasar la fe. ¿Qué recomendarías tú en este caso? O sea, ¿qué hacer? ¿Cómo agarrar toda esta preocupación y decir, yo de plano quiero traspasar la fe a mi hijito? Sí, yo lo primero que quiero decir es que, como es la costumbre de esta iglesia, no vemos al diablo en todos lados, de plano que no, pero sí es importante estar en guardia. Si el término para ayer era responsabilízate, para hoy tiene que ser ponte en guardia. Realmente lo que está ocurriendo alrededor es que hay un montón de fuerzas que de una forma u otra están influyendo en los niños. Ahora, habiendo dicho eso, la respuesta para esto es una cultura de discipulado en el hogar. Ahora, eso no es lo mismo que tengamos un devocional a la semana. Porque un devocional a la semana puede ser parte de un evento, un ritual familiar muy bonito, muy sano, muy necesario, pero una cultura de discipulado trasciende. Una cultura de discipulado tiene que ver con entender primeramente mi rol como discipulador, pero número 2, entender que yo estoy entonces haciendo una transferencia de vida. Y como parte de ese proceso de transferencia de vida, mi fe también es modelada.
lo que nosotros tenemos con nuestros hijos es una relación de dependencia. Más bien, nuestros hijos dependen de nosotros en términos del cuidado, ¿verdad? De su seguridad. Dependen de nosotros también para brindarles estructura, porque no deciden ellos a qué escuela van a ir o en muchos casos ellos no tienen injerencia en cómo luce la agenda de su semana. Pero en tercer lugar también somos proveedores de recursos, ellos dependen de nosotros. Sí. Entonces, en esos 3 roles que nosotros tenemos en el hogar, nosotros tenemos que mostrarles a ellos cómo mientras ellos dependen de nosotros, nosotros tenemos una dependencia viva de nuestro Señor. Sí. Y tenemos una vida de una relación vigente, intensa con Jesús. Sí. Y deben verlo. Yo sé que la Biblia nos enseña a que cuando oremos, el Señor nos ve en lo secreto, ¿verdad? Pero mi invitación también es que te vean orar tus hijos, que te vean leer la Biblia. Un pasito para atrás. ¿Cuáles son los 3 roles solo de recursos? El primero es cuidador. Sí. El segundo es líder, porque brindamos estructura. Y el tercero es proveedor, proveer de recursos. Yo eso hablé con Roxanita porque hace algunos años nosotros nos dimos cuenta que Roxanita se levanta a las súper de madrugada a orar y ninguno la vemos. Solo así en la cama. Así. Una vida muy espiritual, pero bien secreta. Bien secreta. Igual nosotros, porque tú sabes, ¿verdad? Tú no oras solo. Por supuesto, hablamos del Señor todo el tiempo. Pero yo le dije, yo creo que nosotros tenemos que hacer esto más evidente a nuestros hijos y todas nuestras decisiones, porque todas nuestras decisiones, gracias Señor porque nos ha provisto para esto, pero lo genuino, ustedes saben. Sí. Ahora, yo te pregunto algo porque ahora sí, no sé, y ojalá que tengamos el tiempo, por lo menos lo dejemos planteado. Yo he visto competimos unas horas que tenemos en la semana con nuestros hijos, voy a decir, si uno tiene 10 horas a los hijos, que ojalá que las tenga en la semana, el mundo los tiene 80, 90 horas. Sí. Y yo he visto aquellos que van por la vía de prohibir todo y veo que fracasan. O sea, no veas esto, no puedes jugar estos juegos y veo que en el largo plazo veo que fracasan. Veo que quererles meter iglesia, fracasa también. ¿Cómo, no sé, por cosas de tiempo, cómo dirías que podemos hacer esta competencia? Creo que podemos platicar de eso quizá más tarde durante la semana, pero lo que puedo decir es precisamente por eso la importancia de una cultura de discipulado y no nada más eventos, porque en un evento nosotros queremos apagar un fuego rápidamente, pero con una cultura de discipulado nosotros estamos jugando a largo plazo. Y yo quizás me atrevería a replantear la pregunta que te hice, porque creo que al escucharte me haces ver las cosas de otra forma. Creo que lo que los papás deben entonces es no tratar de pasar la fe, deben tratar de pasar la vida. Correcto. La vida espiritual. El problema es incluye la fe. Incluye la fe. Creo que el problema es que cuando se trata de pasar la fe o se conceptualiza la idea de pasar la fe, es como que yo te voy a pasar un paquetito que tengo aquí en la bolsa, en algún lugar, ¿verdad? Y déjame ver, hijo, llévate esta fe al colegio o a la escuela o al trabajo o cuando te cases, llévatela. Pero pasar la vida es otra cosa. Pasar la vida es pasar toda, tú lo estás llamando discipulado, es pasar todo el proceso de lo que yo soy a nuestros hijos. Entonces, si uno no lo tiene, no se puede pasar. Es el primer problema. Tiempo. Escuchamos el reto de hoy. El reto es reconocer, además de la responsabilidad que tenemos, es reconocer esta necesidad grande que tenemos cada uno de nosotros de ver que hay una competencia alrededor de la mente, del corazón de nuestros hijos, y que es para nosotros una tarea grande el tratar de pasar la vida, de discipularles, de meterles dentro de una cultura en el hogar en el cual realmente se pueda traspasar la relación de Dios con Dios que cada uno de nosotros tiene. Que esto no es una religión, que esto no es sencillamente un evento de una noche a la semana en la cual tenemos un estudio bíblico, que no es malo, que no es un momento en el cual oramos antes de comer, que no es una plática ocasional sobre la Biblia, que es sencillamente transparentar la relación que cada uno de nosotros tenemos con Jesús.
Y si no la tenemos, es el momento de incrementarla para poder hacer que se rebalse en las decisiones diarias y que los hijos puedan verla de manera evidente. Solo así vamos a poder hacer que nuestros hijos tengan una relación genuina con el Señor. Tremendo, tremendo. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos a que cuides tu propia vida espiritual para que puedas trasladarla a tus hijos. No solamente la parte de la religión, entre comillas, que a veces en la cual queremos influenciar a nuestros hijos, lee la Biblia, orar antes de comer, ir a la iglesia, que todo eso por supuesto es muy bueno, pero los hijos, los niños grandes y los jóvenes son muy, muy observadores para ver si nosotros estamos viendo, creyendo y haciendo aquello que profesamos con nuestra boca. Entonces, ten una buena vida espiritual para que puedas trasladarla a tus hijos. Y recuerda que si tú no les traspasas la vida, alguien más lo va a hacer. Sí. Y ese alguien más no necesariamente tiene una relación con Dios. Miguelito, muchas gracias otra vez. Con gusto. Creo que estamos a la mitad en esta parte. Sí, todavía. En este punto. Entonces, ¿qué veríamos mañana? Mañana vamos a continuar platicando de cosmovisión, pero también vamos a ver cuáles son algunas consecuencias prácticas de no influir en nuestros niños a tiempo. Y en algún momento a mí me gustaría que hablemos un poquito de recursos, quizás si podemos ofrecer a algunos que están en la tarea de decir yo quiero esto, porque yo estoy seguro que algunos van a decir yo quiero meterme en esto. ¿Qué más hago? Sí, Entonces me gustaría. Casos especiales también. Vendré preparado. Eso. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.